Gary Graff, el pastor de Lancaster, Minnesota, escribió una historia sobre un conocido. Un día el hombre había ido de compras a un centro comercial cercano. Cuando regresó a su auto, percibió un olor bastante desagradable que provenía debajo del capó. Por lo tanto, revisó el motor. Inmediatamente tras levantar el capó, descubrió un gato muerto, el cual estaba bastante mutilado tras haber sido cortado por la correa del ventilador. El pobre gato había buscado refugio contra la nieve y el frío, y no se había dado cuenta de lo peligroso que era descansar en el bloque del motor. Afortunadamente, una de las bolsas de compras de este hombre estaba hecha de un plástico duro. Vació el contenido dentro de otra bolsa y procedió a raspar, tirar y empujar los restos del gato dentro de la bolsa. Por último, sacó todos los horribles restos y cerró el capó. Ató un nudo en el extremo superior de la bolsa y la dejó sobre el capó del auto. Luego, caminó de vuelta al centro comercial para lavarse las manos. Justo en el momento en que llegó a la puerta de entrada, se le ocurrió mirar hacia atrás y notó algo inusual. Una mujer de mediana edad estaba caminando al lado de su automóvil. La vio que se detuvo, miró cautelosamente en ambas direcciones, manoteó la bolsa y caminó rápidamente hacia el centro comercial. «Bueno, esto es demasiado bueno para ser verdad», pensó el hombre, mientras se reía de la dama. Decidió seguirla y ver qué pasaría después. La dama se dirigió a un restaurante y se sentó en una mesa en particular. Una vez sentada, comenzó a desatar el nudo de la bolsa y a inspeccionar su premio. Tan pronto como abrió la bolsa y vio el gato muerto, gritó y luego se desmayó. Por supuesto, el gerente estaba igualmente alarmado porque un cliente se había desmayado en su establecimiento y por lo tanto llamaron a los paramédicos. La mujer, sin tiempo alguno, fue atada a una camilla, lista para ser llevada hacia la ambulancia. El hombre no se pudo resistir. Había tomado la bolsa de la mesa y justo cuando la estaban subiendo a la ambulancia, corrió hacia ella y le dijo: «¡Hey, señora, señora! Se ha olvidado su bolsa». Mientras estaban cerrando las puertas de la ambulancia, dejó la bolsa encima de ella. Podían escucharse los gritos a una cuadra de distancia. Muy bien, ¿sabe qué? Esto no es muy gracioso, pero es realmente genial. La mujer pensó que se iba con un premio, pero en cambio se llevó una bolsa llena de huesos. Hoy comenzamos a abrirnos paso a través de una perpleja historia de Israel, del pueblo de Israel. Observaremos un rey tras otro, mientras se arrebataban el trono el uno al otro, creyendo que han robado el premio. Sin embargo, descubren que su palacio es más bien una bolsa conteniendo los restos de lo que una vez tenía vida, pero está ahora muerto y en descomposición. Vamos a hacer un repaso bíblico. ¿Qué fue lo que le dio al maravilloso y magnífico reino de David y Salomón un hedor de muerte y descomposición? Hagamos un rápido repaso de la historia de Israel. Comenzaremos con Saúl, David y Salomón, los cuales cada uno de ellos reinó por 40 años. El reino de las 12 tribus estaba unido y era fuerte. Dios era el único Dios verdadero de Israel y la gente le adoraba. Sin embargo, como hemos estudiado juntos, los últimos años del reinado de Salomón introdujeron el comienzo de la idolatría en la nación. Tal vez recuerdes a sus esposas extranjeras y los altares que él construyó para ellas. Salomón literalmente sembró las semillas de destrucción que traerían una horrible cosecha. El juicio de Dios era evidente. Busca en tu Biblia las palabras sentenciosas de Dios hacia Salomón, como se registra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios: «Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón:
por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios entonces le dijo a un viejo profeta llamado Ahías, que fuera y apartara a Jeroboam como el rey para las 10 tribus del norte. Esto iba a ser efectuado solamente después de la muerte de Salomón. ¿Cuál fue la respuesta de Jeroboam? Se rebeló inmediatamente en contra de Salomón y trató de forcejear el trono para él. Entonces, me pregunto, ¿cuál fue la respuesta de Salomón? Mira el capítulo 11, versículo 40a. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. ¡Qué lío más grande! Aún antes de la muerte de Salomón, el hedor inicial de un reino desunido estaba comenzando a plagar el aire. La palabra de Dios fue cumplida, y luego de la muerte de Salomón ocurrió la grieta. Ahora, en nuestra última exposición observamos el drama que llevó a la rebelión de las 10 tribus del norte. Tal vez recuerdes a las personas pidiendo a Roboam, el hijo de Salomón, y el rey electo, que aminore la carga de los impuestos y el trabajo obligado entre los hombres. Quizás recuerdes lo que esa flecha plástica y de imitación, Roboam, le contestó al pueblo. Ustedes piensan que mi padre Salomón fue grandioso. Yo tengo más en mi dedo meñique que lo que él tenía en todo su cuerpo. Él hizo el yugo de ustedes pesado. Yo lo haré aún más pesado. Bien, ese discurso tuvo críticas enfurecidas de parte de la prensa. Observa el capítulo 12, versículos 16 y 17. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Por lo tanto, el reino está dividido. El reino del norte es referido como Israel y el reino del sur como Judá. Es fácil confundirse mientras uno se abre camino a lo largo de Primera y de Segunda de Reyes, a menos que entiendas que cuando se menciona a Israel, ahora se refiere a las 10 tribus del norte. Samaria se convertiría en su capital. El reino del sur, por lo tanto, mantiene su capital como Jerusalén, y las 2 tribus de Judá y la pequeña de Benjamín permanecen ahí. Lo que el escritor bíblico Jeremías intentará hacer a lo largo de las siguientes páginas es detallar los reyes que reinaron. Él cambiará hacia atrás y hacia adelante entre los reinos del norte y del sur, y la fórmula se repetirá una y otra vez, es decir, este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, o este rey hizo lo correcto. Busca el capítulo 15 de Primera de Reyes y mira algunos ejemplos. Versículo 3a, por ejemplo, dice, y anduvo, refiriéndose a Abiam, en todos los pecados que su padre había cometido. Versículo 11a, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 26a, e hizo lo malo, refiriéndose a Nadab, ante los ojos de Jehová. Versículo 34a, e hizo lo malo, correspondiendo a Baasa, ante los ojos de Jehová. Ahora, si quieres que te vaya bien en tu examen sobre los reyes luego de nuestra exposición, bueno, solo estoy bromeando, pero realmente podrías tener el 99% de las respuestas correctas, escribiendo simplemente al lado del nombre de cada rey, fue un rey malo. Todos los 19 reyes de Israel fueron malos. Solo algunos de los 20 reyes de Judá fueron piadosos. Recuerda, sin embargo, que Jeremías quería enseñarnos mucho más que historia. Quería darnos una interpretación de este reino dividido desde la perspectiva de Dios. Esa historia es su historia. Dios tiene cosas para enseñarnos de los eventos desplegados del tiempo, de las épocas y de los reinos.
Pablo escribió que la historia de los israelitas nos fue dada para enseñarnos a través del ejemplo. Lo que estamos haciendo en este momento es un repaso bíblico. ¿Qué fue lo que le dio al maravilloso y magnífico reino de David y Salomón un hedor de muerte y descomposición? ¿Recuerdan? Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico. Por lo tanto, para recordar nuestra exposición de hoy, echemos un vistazo al primer rey de Israel, el reino del norte. Mientras Roboam, de quien estudiamos en nuestra última charla, esa flecha plástica, estaba reinando sobre las 2 tribus del sur, Jeroboam estaba guiando las 10 tribus del norte. Francamente, si yo fuera un israelita hubiera sido difícil escoger a qué rey seguir. Esto es como Ed Koch, el brillante exalcalde de la ciudad de Nueva York, quien estaba tratando de decidir a qué candidato demócrata apoyaría para la presidencia de 1984. Él, irónicamente, fue citado como diciendo: «Si apoyo a Ted Kennedy, seré recompensado con viajes costosos, invitaciones a las fiestas del jet set y largos veraneos en el Caribe. Si apoyo a Fred Mondale, solo tendré un largo invierno en Minnesota. Es una elección difícil». Bueno, en la tierra prometida tienes a Jeroboam o a Roboam. Sigamos los proyectos de las Escrituras mientras se enfoca en el reinado de Jeroboam. Mira en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Dice así la Biblia: «Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel». Hasta ahora todo va bien. Está actuando como un rey, construyendo ciudades y fortificando su estado real. Lo que sucede en los siguientes capítulos, sin embargo, nos provee de una increíble descripción de algo que está ocurriendo en la cultura de los Estados Unidos cada día. No vas a encontrar el nombre de Estados Unidos en estos versículos, así que para de buscar. Piensa esto. ¿Qué esperarías de un hombre que había sido informado por un profeta que guiaría a las 10 tribus del norte como su rey solo porque Salomón se volcó a la idolatría? ¿Qué esperarías de ese rey? Vuelve al capítulo 11 de Primera de Reyes y mira el versículo 38, donde el profeta de Dios está hablando con el joven Jeroboam. Dice así la palabra de Dios: «Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel». ¿Qué esperarías que él hiciera como rey? ¿Seguiría él a Dios? ¿Adoraría a Dios? Estoy seguro. Observa el capítulo 12 del versículo 26 al 30. «Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan». Jeroboam, en estos versículos, provee un ejemplo increíble de una falsa religión y de cómo crear una. Mientras puede ser que no veas becerros de oro en Estados Unidos, Jeroboam será registrado en la historia como el creador de su propia religión hecha por el hombre, la cual proveyó de un ejemplo que está sucediendo en nuestra cultura aún hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino en cada una de nuestras ciudades. Déjame mostrarte desde su vida 5 características de una religión hecha por el hombre, 5 formas de detectar una religión artificial.
La primera característica es que la religión creada por el hombre es creada por la imaginación del corazón. En otras palabras, las religiones falsas y cultos semejantes son siempre el invento de alguien. Mira nuevamente el versículo 26a. Y dijo Jeroboam en su corazón. Observa ahora el versículo 33. El mes que él había inventado de su propio corazón. Jeremías deja bien en claro que el sistema confuso de adoración de Jeroboam era su propio invento. Te pregunto, ¿has escuchado alguna vez la frase «puedo adorar a Dios en cualquier lugar donde quiera»? Un hombre me contó que se acercó a Dios y que lo adoraba en el campo de golf. Eso es difícil para mí de entender, porque cuando juego no me acerco a Dios, generalmente me vuelvo negligente. Ahora, debo admitirlo, hay un elemento de verdad en esa declaración. Puedes adorar a Dios donde quieras. De hecho, nuestra hora de alabanza los domingos es simplemente un derramamiento de nuestras vidas de adoración durante la semana previa. La calidad de tu adoración los domingos por la mañana es determinada por la calidad de tu vida el sábado por la noche. Pero da por sentado lo que queda por probar, porque adorar como un cuerpo de creyentes, siendo parte de la familia de la Iglesia y ejercitando nuestros dones por amor al cuerpo de Cristo, no son sugerencias de Dios, sino directivas. Por lo tanto, el Señor nos advierte por medio del autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos». ¿Cómo animas y estimulas o provocas a otro? Sirviéndonos unos a otros. Hay una necesidad de personas en nuestras iglesias por decenas de caminar hacia adelante, aún en las próximas 2 semanas. Nuestro comunicado es una larga cartelera que dice: necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Dios ha traído tanta gente maravillosa a nuestra congregación que aún hay demasiadas personas sentadas y no sirviendo. Necesitamos personas que provoquen y animen a otros a través del servicio. Leí en nuestro comunicado que aproximadamente 12 de hombres podrían ser usados inmediatamente para dirigir el tráfico en el estacionamiento. Ahora, hay mucho espacio para provocar a la gente. Mucha gente ya lo está haciendo. Otra falacia es esta cita que he escuchado con frecuencia: puedo crear mis propias creencias religiosas en la medida en que sea sincero con lo que creo. La otra noche estaba afuera cuidando de algunos asuntos. La mañana siguiente mi esposa Marcia me contó sobre una nueva revista de noticias de la televisión que ella había visto. Tan difícil como para comprender, existen miles de personas que creen que, por un periodo de tiempo, sus células del cuerpo se van a través de alguna especie de transformación metafísica que les permitirá vivir por siempre. Los líderes, un hombre y una mujer de edad madura, se han enriquecido enormemente con los bienes que ellos obtienen de sus seguidores más sinceros. Entonces, ¿qué pasa con un seguidor devoto que resulta que muere? Ellos tienen una respuesta para eso. Esa persona no logró a tiempo una transformación completa porque carecía del compromiso y de la fe necesaria para transformar y por lo tanto murieron. Cada uno de estos seguidores pueden ser totalmente sinceros, pero un día todos morirán. Como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, Dios dijo así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Son sinceros, pero están sinceramente equivocados. La característica número 2 es que la religión creada por el hombre es una apelación a la independencia de la voluntad humana. Observa en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 28 otra vez. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. En otras palabras, él dice:
¿Por qué hacer el largo viaje a Jerusalén para adorar? ¿Por qué sacrificar tu propia conveniencia? Hagamos lo nuestro. Recientemente leí una publicidad de la Iglesia Universal, creo en el diario. La escritora dio su punto de vista personal sobre la Iglesia. Ella dijo cuán maravillosa era esta Iglesia, porque le permitía la libertad para picotear y escoger ciertas cosas que a ella le gustaba de una de las variedades de religiones. Una encuesta reveló que un asombroso 82% de los estadounidenses dijeron que crecer en una relación profunda con Dios es importante para ellos. El 60% dijo que ahora estaban más interesados en las cosas espirituales que 5 años atrás. Antes que te emociones mucho, sin embargo, necesitas saber que el 60% también rechazó la idea de que una persona debería estar limitada a una sola fe. Un autor que leí lo escribió de esta manera: hoy, las creencias de todos deben ser tenidas en cuenta por igual. Todos tienen razón. No importa si estás orando a una luz interior, a Sofía, a la Trinidad o a quien sea. Si para ti da resultado, está bien. Entonces, la religión en Estados Unidos es nada más que una mera declaración de la independencia del hombre del Dios de la Biblia. Carl Thomas, un columnista periodístico cristiano, escribió esto: la mayoría de las religiones que parecen estar haciendo un retorno hoy no son nada más que personas que han encontrado el permiso para explorarse a sí mismos sin tener que admitir la existencia de un Dios personal que puede requerir algo de ellos. Ese no es realmente un nuevo problema. Jeroboam creó una religión que distaba de la realidad espiritual. Pero la tercer característica es que la religión creada por el hombre provee de un sistema oculto que protege su jerarquía. Recuerda, la número 1 era que la religión es creada por la imaginación del corazón. La actitud número 2 es que es una apelación a la independencia de la voluntad humana. La tercera es que provee un sistema oculto que protege su jerarquía. Necesitas comprender el problema de Jeroboam. Primero que todo, él se había olvidado que esta división en el reino era política y social. Dios no esperaba que se convirtiera en religiosa. El centro espiritual debía permanecer en Jerusalén. Pero, si el pueblo regresaba a Jerusalén cada año para la fiesta de los tabernáculos, la gran celebración nacional que agradecía a Dios por su bondad hacia ellos, ellos podrían tener la posibilidad de reconciliarse. La solución de Jeroboam se nos es dada en los versículos 31 y 32a de Primera de Reyes capítulo 12. Dice así la Biblia: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se declaraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Jeroboam hizo su fiesta un mes después de la de Jerusalén. Eso sería más conveniente para los norteños, cuyas cosechas vendrían un mes más tarde. ¿Estaba Jeroboam interesado en agradecerle a Dios? ¿Es por eso que inventó su propia fiesta de los tabernáculos? No, no y no. Él estaba preocupado tratando de salvar su propio trono. Quería el premio para él mismo, aun si se lo tuviera que robar a Dios. Eso me conduce a la cuarta característica de la religión creada por el hombre: un intento para parecer genuino y sano. La cuarta característica es que la religión creada por el hombre es un intento para parecer genuino y santo. Observa otra vez todas las falsificaciones que Jeroboam desarrolló concienzudamente. Versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos, pequeños altares, e hizo sacerdotes de entre el pueblo.
Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Versículo 33. Él subió al altar para quemar incienso. Está todo ahí. Fiestas, sacrificios, oraciones, sacerdotes, incienso, ritual, ceremonia, todo está ahí, con excepción de la verdadera adoración. El mes pasado mi familia condujo a través de Washington, D.C., de camino de regreso a un viaje que hicimos. Si has estado en la circunvalación que rodea Washington, probablemente has visto la cúpula de un enorme templo mormón. Tiene una cúspide triple que se extiende hacia el cielo, implicando falsamente la Trinidad. En el medio hay un polo que se extiende aún más hacia el cielo, el cual es coronado con la figura de oro de un ángel que supuestamente trajo revelación de Dios. Si fueras a visitar ese templo, quedarías pasmado por su forma y por su belleza. Y al enfrentarlo, muchos de nosotros hemos disfrutado de los registros del coro del tabernáculo mormón. La religión falsa en el exterior es una bolsa de un negocio fino, la cual es diseñada de una manera pintoresca y atractiva, pero adentro está llena de muerte. Dicho sea de paso, mientras disciernes entre la verdad y el error, recuerda que la diferencia fundamental entre una religión falsa y una religión verdadera es Jesucristo. ¿Es Jesús igual al Padre? ¿Es Jesucristo Dios? Juan escribió en la primera epístola del capítulo 2, versículos 22 y 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí está hablando de igualdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No hay muchos caminos hacia el cielo, solo hay uno, el cual es el hombre Dios, Jesucristo. Repasando, recuerda, estamos viendo 5 características de la religión hecha por los hombres. En primer lugar, la primera característica es que la religión creada por el hombre es creada por la imaginación del corazón. La característica número 2 es que la religión creada por el hombre es una apelación a la independencia de la voluntad humana. La tercera característica es que la religión creada por el hombre provee de un sistema oculto que protege su jerarquía. La cuarta característica es que la religión creada por el hombre es un intento para parecer genuino y santo. La quinta característica y última es que la religión creada por el hombre pasa por alto la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Un autor escribió, hay 4 maneras erróneas de adorar. 1. Adorar a dioses falsos. 2. Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. 3. Adorar a Dios de una manera designada por uno mismo. 4. Adorar al Dios verdadero de la manera correcta con el motivo equivocado. Necesitamos recordar solo eso, hoy en día. Como creyentes, podemos alabar a Dios de la manera correcta, pero con motivos puramente egoístas. A veces olvidamos que el Señor conoce la diferencia entre alabanza y adulación, entre adoración y soborno. Bien, ya estamos llegando al final de este estudio. En conclusión, ¿cuál es la directiva bíblica? ¿Cómo alabar a la manera de Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios de la manera en que Él quiere? En primer lugar, escuche bien, requiere preparación. Busquemos en Hebreos capítulo 10, versículos 19, 20 y 22a. Dice así la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.
No hay más necesidad de sacerdotes, no hay necesidad de un ritual y de sacrificio, no hay necesidad de temer, no hay necesidad de un representante que vaya a la presencia de Dios. Y eso ahora es verdad. Jesucristo es el mediador y su sangre prepara el camino para que tengamos comunión con el Padre. Esto es nuevo. Dijo Jesús, estoy aquí para introducir una nueva forma, completamente nueva para alabar a Dios. Este pasaje también nos da algunas maneras evidentes para prepararnos para adorar. Déjeme señalar 3 maneras que proveen de prontitud para adorar. Un corazón sincero. La preparación número 1 es un corazón transparente, de acuerdo al versículo 22a. Acerquémonos con corazón sincero. Venimos con un corazón transparente, venimos como libros abiertos ante Dios. Entonces, la pregunta que precede a la adoración es, ¿cuál es la condición de mi corazón? En otras palabras, hipocresía y adoración nunca ocurren simultáneamente. Los que simulan nunca experimentan la adoración. Estamos pensando en este momento en 3 maneras que nos proveen prontitud para adorar. Un corazón sincero. En segundo lugar, seguridad completa de la fe. La preparación número 2 es una seguridad completa de la fe, como también nos dice el versículo 22a, en plena certidumbre de fe. Nos preparamos para adorar con un corazón sincero, seguro, pero ¿seguro de qué? ¿De nosotros mismos? No. Estamos adorando no por causa de nuestra bondad, sino por nuestra fe en la perfección de Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Esto se explica en su totalidad en la siguiente preparación. No solamente un corazón sincero, no solamente seguridad completa de la fe, sino también corazones y vidas limpias. La preparación número 3 es corazones y vidas limpias. En el versículo 22b encontramos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo nos permite adorar, no porque seamos dignos, sino porque Él es digno. Y porque Él es digno, todo lo nuestro que es indigno es limpiado. Ahora, este versículo no está diciendo que debes literalmente tomar un baño antes de ir a adorar. Aunque un baño el sábado por la noche ayudará a la adoración de los que te rodean, venimos con fe en Él, agradecidos de que nuestros pecados, no obstante, como escarlata, han sido lavados y ahora son blancos como la nieve. Ahora, dejemos ese pasaje y vayamos a Juan, capítulo 4, mira el versículo 23. Dice así la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿No es eso maravilloso? ¿A quiénes busca el Padre? ¿A pastores, misioneros, cristianos ricos que pueden contribuir con grandes cifras para la iglesia? ¿Los talentosos, los brillantes o los influyentes? No. Esos serían los que nosotros buscaríamos. Sin embargo, Dios el Padre busca adoradores transparentes, confiados y agradecidos. Imagínate, Dios anhelando tener comunión con nosotros, pero qué egoístas somos. A menudo vamos a la iglesia para ver qué hay para nosotros. Preguntamos, ¿qué sacaste del mensaje? Fallamos al no recordar que venimos a la iglesia no para obtener algo para nosotros mismos, sino para adorar a Dios. ¿Recuerda? Estamos pensando en cómo alabar a la manera de Dios. ¿Qué requiere el hecho de alabar como Dios lo quiere? Primero, mencionábamos que requiere preparación, un corazón sincero, seguridad completa en la fe y corazones y vidas limpias. Pero en segundo lugar, involucra una celebración.
Por lo tanto, la adoración requiere de una preparación, pero en segundo lugar, involucra una celebración. ¿Cómo celebramos la comunión con Dios?, nos podemos preguntar. Mira en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay dos frases claves en este versículo. Debemos adorar al Padre en espíritu y debemos adorarle en verdad. La primera celebración es adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Primero, fíjate que la E en la palabra espíritu está en minúscula. Eso es porque en el texto griego el predicado carece del artículo definido, el cual nos hubiese llevado a traducirlo como el Espíritu con mayúscula. Esa es una referencia al Espíritu Santo. La referencia en este versículo es hacia el espíritu humano. Esa es la parte inmortal e invisible que hay dentro de nosotros, de cada uno de ustedes y dentro de mí, que fue traída a la vida cuando confiamos en Jesucristo, como se nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 5. Entonces, adorar es esa comunión, esa conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. No es cuestión de encontrarse en el lugar indicado, en el momento indicado, con la música indicada, usando la vestimenta indicada, exhibiendo las formalidades indicadas, con el humor indicado, orando la oración indicada, cantando el himno indicado y escuchando el mensaje indicado. Todo esto puede ayudar en promover la adoración, pero no puede producir la adoración. ¿Escuchó bien? La adoración es creada en tu espíritu, la cual, como la madera seca, se anima por el fuego de la comunión con el Espíritu Santo. Estamos pensando en cómo adorar a Dios, y Él dice que debe ser en espíritu, pero también en verdad. La segunda celebración es adorar a Dios en verdad. La frase siguiente dice, adórenle en verdad. ¿Qué significa adorarle en verdad?, nos podemos preguntar. Primero, la adoración en verdad es iniciada por personas veraces. Las personas deshonestas no pueden experimentar la adoración. Recuerda que los simuladores no adoran a Dios. Una vez más, esta es la necesidad de ser transparentes ante Dios. Segundo, adorar a Dios en verdad es estudiar su revelación. ¿Sabías que la palabra ortodoxo, que es la palabra que normalmente se relaciona con la doctrina correcta, es la derivación de dos palabras, orto, que significa correcto, y doxa, que significa alabanza? La palabra ortodoxo significa literalmente alabanza o adoración correcta. Cuando la doctrina correcta es correctamente enseñada, el resultado no es un dolor de cabeza, el resultado es una alabanza. Déjame señalar un versículo que une al Espíritu y a la verdad en una hermosa frase. Mira en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es en verdad. Y continúa el versículo diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es en espíritu. Hace un par de meses estaba visitando el hogar de una pareja que venía de un trasfondo católico romano hacia nuestra iglesia. Tal vez te puedas identificar con esta historia. Nuestra iglesia fue el primer servicio protestante de adoración al que ellos habían asistido en sus vidas. Escúchalo a él, cómo se lo describía a su esposa, quien estaba en su casa, en ese tiempo embarazada de su primer hijo. Era tan gracioso y precioso para mí. Él dijo así, llegué a la iglesia y pasé la puerta de entrada. La gente era amistosa. Algunos hasta dijeron hola. Probablemente después aprendió más tarde que eran los que daban la bienvenida. Entré al auditorio, continuaba él, y me senté. La gente de al lado me dijo hola. Estaba asombrado por el hecho de que la gente estaba hablando. Fui criado para no pronunciar ni una palabra en el santuario a menos que susurres. Luego un hombre subió y todos comenzaron a cantar. Luego
De un manojo de canciones, otro hombre bajó al pasillo y pensé que era el sacerdote, pero no estaba usando una sotana. Subió al púlpito y comenzó a enseñarnos desde la Biblia. La esposa de este hombre vino después y hace 2 semanas tuve el privilegio de bautizarlos a los dos. Los dos son creyentes nuevos, ambos están hambrientos de la palabra, ambos están disfrutando de la adoración en nuestra gran familia que es la iglesia. Damas y caballeros, cuando exploramos la palabra, experimentamos la adoración. Cuando nos enfocamos en Jesucristo, experimentamos la adoración. Cuando nos servimos unos a otros, participamos en la adoración, no en la adoración hecha por el hombre. Deberíamos cantar: denme esa religión hecha por Dios, que es lo que queremos y es lo que realmente necesitamos. Ojalá que esta exposición de la palabra de Dios te ayude a tomar las mejores decisiones en tu vida y que podamos adorar a Dios como Él se lo merece. Y si tal vez estás siendo engañado o engañada por alguna religión falsa hecha por los hombres, que Dios te dé la sabiduría para volver al camino correcto y adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él se lo merece. Que Dios te bendiga.